ser, Señor, una palabra que toque el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Porque necesitamos de ti en esta mañana. Necesitamos, Señor, que tu gracia, que tu poder, que tu misericordia ministre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, oír tu voz. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Saber, Padre, qué es lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Rey, porque usted conoce nuestras propias necesidades. Sabe, Señor, cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestras situaciones personales, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana, oh Espíritu Santo, que nos hable a nuestro corazón, que hables a nuestra conciencia, Señor, y que nos deje el consejo que necesitamos para este mundo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras se mantiene en pie, quiero leer. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18, los primeros versículos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Que Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Hermanos amados, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, cuando podemos sentir que Dios nos está hablando, Dios tiene una mayor posibilidad. No es que Dios no tenga el poder, pero Dios tiene una mayor posibilidad de poder hablar a nuestras vidas, de poder aconsejarnos, ¿no? Recuerden, queridos hermanos, que Dios es nuestro Padre, y como Padre Él conoce nuestras necesidades, pero también conoce nuestras falencias, conoce nuestras debilidades, ¿no? Y como Padre, obviamente, lo que Él trata de hacer es entregar el consejo, entregar, ¿verdad?, una palabra, una enseñanza que nos va a ayudar para que así en la vida podamos caminar correctamente, yendo hacia el propósito final, que es la vida eterna. Amén. Pero cuando nosotros tenemos un corazón duro, cuando tenemos un corazón impenetrable, cuando nuestro corazón es un corazón de piedra, es muy poco lo que Dios puede hacer, ¿no? Amén. Dios no es que no pueda, pero Dios también nos ha hecho, desde la naturaleza de su creación, nos ha hecho con una conciencia y con una facultad de determinar entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, nosotros decidimos qué camino seguir. Amén. Por eso la Biblia nos habla de dos caminos, ¿no? Un camino ancho, un camino angosto, ¿no? Y es decisión de nosotros seguir ese camino que nos puede llevar a la bendición de estar en la eternidad con nuestro Dios, o a la perdición eterna, ¿no? Por lo tanto, es una decisión nuestra, ¿ya? Es más, la palabra, el mismo llamado del Señor Jesucristo, cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice la palabra, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Pero deja entredicho el Señor en esos versículos que Él es el que llama, pero el que decide abrir somos nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, tenemos la facultad de determinar nuestro destino. Tenemos la facultad de andar o por el camino ancho
¿verdad? Que van a ser más fácil las cosas, que van a ser más momentáneamente más felices, ¿no es cierto? Pero que en definitiva nos va a llevar a la perdición. O elegir el camino angosto, que será más difícil, que será más difícil, porque tendremos que tener la fuerza, poder sobreponernos a dificultades, a necesidades, a problemas, pero que nos va a llevar a una vida eterna con el Señor. Amén. No es que Dios nos haga difícil la vida, ¿no? Alguien me dijo es que Dios hace difícil la vida, ¿no? La palabra dice que el yugo, nuestro yugo, ¿verdad? Es fácil, es una carga fácil, en el sentido de que con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Ahora, cuando yo veo estos versículos, queridos hermanos, de Jeremías, Dios está hablando a Jeremías. Pero, hermanos amados, aquí yo quiero que ustedes puedan colocar un poco de su imaginación para entender un poco el propósito, el contexto que la palabra del Señor nos habla en esta mañana, ¿no? Y en ese contexto podríamos nosotros decir que el alfarero es Dios. Amén. Que el alfarero es Dios. Cuando Dios está hablándole a Jeremías, le está indicando, le está diciendo algo. Está diciendo, levántate. ¿En qué condiciones estaba Jeremías cuando Dios está hablando? En el contexto que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba desanimado. Es probable que muchos de los sacerdotes, muchas de las personas importantes del pueblo también habían caído en un desánimo, ¿no? Producto de muchas situaciones que habían vivido, ¿no? Y aquí la palabra del Señor a Jeremías, al profeta le dice, levántate, levántate. Una palabra que yo he escuchado en muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Levántate, levántate, ponte en pie, marcha, ¿no? ¿Será que en algunas ocasiones nosotros, queridos hermanos, nos encontramos en situaciones un poco complejas, un poco difíciles? Y necesitamos que el Señor venga sobre nuestros oídos, venga sobre nuestra vida y nos diga, levántense. Ya no sigan así, ya no sigan atormentados, ya no sigan desanimados, ya no sigan tratando de buscar algo cuando ustedes me tienen a mí y yo soy la respuesta para su vida. La palabra del Señor le dice al profeta, levántate y ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero. Cuando Dios envió a Ananías, queridos hermanos, a ministrar a Saulo de Tarso. Ustedes recuerdan esa historia, no sé cuánto ustedes han leído. La historia de Ananías, cuando Dios le dice a Ananías que vaya y ministre el corazón de Saulo de Tarso. ¿Quién había sido Saulo de Tarso? Saulo de Tarso había sido un perseguidor de los cristianos. Amén. Ahora, siendo perseguidor de los cristianos, Saulo llevó a la muerte a muchos, aquellos de los cuales se fueron sacrificados, maltratados por su fe, por haber abrazado la fe cristiana. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía algo mayor para Pablo, para Saulo de Tarso, ¿verdad? Y envía a Ananías para que le ministre. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Ananías, ve, ve? Porque instrumento este es para mí. Instrumento será para mí. Vasija. Podemos interpretar instrumento como vasija. ¿Qué es una vasija? La vasija es como un recipiente, ¿verdad? Es un aparato, ¿cierto? Por lo tanto, lo que Dios estaba tratando de decir en el caso de Saulo de Tarso, que más tarde se ha llamado Pablo, ¿verdad? Ahora, es que para Dios, ese hombre se iba a transformar en una vasija. Amén. Amén.
Ahora, en el caso de Jeremías, por hacer una comparación, en el caso de Jeremías, ¿qué es lo que Dios está tratando de decir a Jeremías? En medio de todas las situaciones que está, en medio del desánimo, en medio de las situaciones que estás viviendo, levántate. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer de ti también ¿un qué? Una vasija. Amén. Porque yo quiero que vayas a la casa del alfarero. Vea lo que está haciendo el alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Hermanos amados, el alfarero lo que hace es trabajar con la arcilla, trabajar con la greda. Amén. Ahora, en ese trabajo que está haciendo el alfarero, seguramente algunas de esas vasijas van a ser defectuosas o van a quedar defectuosas. ¿Qué hace el alfarero cuando algo queda defectuoso? La rompe, muele la arcilla nuevamente, la pasa por el armero y la vuelve a hacer de nuevo. ¿Qué está tratando de decirle Dios a Jeremías, queridos hermanos? Levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mi palabra. A través de lo que el alfarero va a hacer. No sé si me están entendiendo, hermano. A través de lo que el alfarero va a hacer, yo voy a hablarte a ti. Amén. No sé, hermano, cuántas veces usted ha estado en algún taller de alfarero. Yo he estado en algunos talleres de alfarero. Me impresiona la forma como trabajan, cómo moldean, cómo trabajan con sus manos. Y es impresionante saber de que de un pedazo de tierra, sí, mi amor, ya. Es impresionante, queridos hermanos, de saber de que de un pedazo de tierra Dios puede hacer algo. Y el alfarero puede hacer algo tan grande, tan maravilloso. Amén. Recuerdo hace años atrás, cuando estábamos más involucrados en los proyectos sociales que hacíamos, en la localidad de Las Tarrias tuvimos un proyecto de alfarería con un grupo de gente ahí, ¿ya? Donde teníamos una monitora, que es la que enseñaba a las demás mujeres, especialmente mujeres, a trabajar la arcilla. Y yo me recuerdo una vez que yo fui con ellas, un grupo de gente, fuimos a buscar arcilla. Y había un lugar ahí cerca de Las Tarrias donde se sacaba la arcilla que realmente era útil para estos efectos. Y uno miraba y era un pedazo de tierra, ¿no? Un pedazo de ahí del cerro, ¿no? Y uno dice, ¿qué valor puede tener esto, no? ¿Qué valor? Pero cuando ellos sacaban la arcilla, sacaban los pedazos de arcilla, la llevaban en unos tiestos, y cuando llegaban al taller, comenzaban a jarnerear, comenzaban a purificar la arcilla. Lo que sacaban de ella eran todos los palitos, todas las piedrecitas, todo lo que podría producir un problema en el momento que la vasija o lo que quisieran hacer se iba a construir, ¿no? Y yo me di cuenta en el proceso, haciendo una comparación a lo que Dios también puede hacer en nosotros, ¿no? Que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer una vasija, pero una vasija perfecta, ¿no? Pero en el proceso, seguramente Dios va a tener que sacar muchas asperezas de nosotros. Va a tener que sacar muchas piedrecitas, mucha basura que está allí, que es la que impide precisamente que esa vasija pueda llegar a su feliz término. Ahora, si uno pudiera interpretar en términos prácticos qué significa en esa basura tiene que ver con nuestro orgullo. La basura que tiene que ver con nuestra vanidad, con nuestra religiosidad.
cuando tiene que ver con nuestra terquedad del corazón, nuestra indolencia, nuestra soberbia, ¿no? ¿Qué estaba pretendiendo Dios decirle a Jeremías? Ve a la casa del alfarero, porque allí yo haré oír tu voz. Vale decir, yo haré a través de lo que el alfarero va a hacer. Yo voy a hablarte, yo voy a decirte. ¿Y qué ve? Dice la palabra, a partir del versículo 3, dice, descendí a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero. Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. ¿Qué estaba tratando de decir Dios a Jeremías? Ustedes son una vasija imperfecta. Ustedes tienen imperfecciones. Por lo tanto, cuando el alfarero trabaja la vasija y en un momento se da cuenta que esa vasija no va a terminar bien o no va a llegar a ser una vasija perfecta, el alfarero dice, voy a deshacerla de nuevo, voy a sacarla, la voy a tomar, la voy a hacer de nuevo. ¿Cuántas cosas en nosotros Dios quiere hacer de nuevo? Amén. Pero para eso, ¿saben, hermano? Necesariamente tiene que venir lo que yo llamo el quebrantamiento. Porque para una vasija imperfecta, para que llegue a ser perfecta, lo necesario es el quebrantamiento. Debe ser rota. Amén. Debe ser molida, debe ser machacada. Amén. ¿Para qué? Para volver a ser esa vasija perfecta. Amén. Queridos hermanos, Dios desea trabajar en nuestro carácter. Dios desea trabajar en nuestra vida. Amén. Dios desea trabajar ¿para qué? En nosotros. Para que lleguemos a ser personas maduras espiritualmente. Amén. Para que ya dice la palabra, no seamos niños frustrantes, llevados por doquier de doctrina, de viento, de estratagemas de hombre. Amén. ¿Por qué, hermanos? Dios desea que lleguemos a ser maduros espiritualmente. No niños espirituales. A veces hemos pasado una vida dentro de las cosas de Dios, pero no hemos crecido espiritualmente. Hemos pasado una vida, muchos han sido hijos de pastores, han vivido toda una vida en torno a la iglesia, a la obra de Dios. Todos hemos crecido en las cosas del Señor. Pero hermanos, aún teniendo todos los años dentro de la iglesia, no significa, eso no garantiza que seamos maduros espiritualmente. ¿Cuándo vamos a llegar a la madurez? Cuando hayamos entrado al trabajo del alfarero, en las manos del alfarero. Si tú no eres capaz de entrar y ponerte en las manos de ese alfarero para que comience a trabajar en tu vida, para que comience a moldear tu carácter, para que comience a moldear tu personalidad, tu ser, nunca vas a llegar a ser una vasija de valor. Amén. ¿Qué estaba Dios diciéndole a Jeremías? Quiero que veas. Porque a través de lo que puedes ver, es la forma como yo puedo hablarte, es la forma como yo puedo indicarte. Dice la palabra que él vio. Y él vio cada día como el alfarero trabajaba con sus manos. La obediencia, queridos hermanos,
La obediencia de aquel que desea ser moldeado va a ser el resultado de una vida con un carácter cristiano, una vida con una madurez cristiana, una vida de personas que realmente van a poder decir: yo soy un verdadero cristiano, una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios. Pero tienes que pasar por la mano del alfarero. Y en ese proceso, como bien lo dice una canción, seguramente en algunos momentos vamos a llorar. Así es. Porque no es un proceso fácil. Cuando Dios quiere trabajar, por ejemplo, en las áreas de nuestro carácter, Dios va a tener que derribarte muchas cosas. Muchas cosas que decimos tener nosotros. Como por ejemplo aquel dicho que uno dice y que ha dicho tantas veces: yo soy así, y el que le gusta, bueno, y el que no, bueno también. Pero podríamos decirle las mismas palabras a Dios: Señor, yo soy así, y si te gusta, bueno, y si no, allá tú no. ¿Cuántas veces Dios quiere agarrar esa parte de tu vida y dice: no, yo quiero trabajar en tu carácter? Yo quiero trabajar en el área de la humildad. Que seas una persona humilde. Que llegues a conocer a un Dios que puede transformar tu mente, tu corazón, tu alma, tu ser. ¿Amén? ¿Saben? A mí me impresiona mucho las transformaciones que Dios muchas veces hace, por ejemplo, en la vida de personas. Como por ejemplo cuando se convierte en un delincuente. Alguien que ha estado en la cárcel. Uno dice: ¿cómo puede ser? Es que solamente Dios puede transformar, Dios puede trabajar en el carácter de esa persona. Pero ¿estamos realmente dispuestos a ponernos en las manos de ese alfarero? Claro, queremos bendiciones del alfarero. Amén. Cuando estoy hablando del alfarero me estoy refiriendo a Dios. Queremos bendiciones de Dios, queremos que Dios nos cuide, nos proteja, pero también Dios por otro lado quiere moldearnos, quiere trabajar en nuestra vida. Amén. Pero para ello tienes que estar dispuesto, para ello tienes que decir: Señor, aquí está mi vida. El principio número 1, hermano, tiene que ver con la obediencia. Si no somos obedientes para estar en las manos del alfarero, nunca llegaremos a ser una vasija. Ananías, cuando fue a ministrar el corazón de Saulo de Tarso, Dios le dice: porque para mí es instrumento útil. Amén. Pero Pablo tendría que pasar un proceso donde también su vida fue moldeada a través del fulgor, ¿no es cierto?, de la presencia del Espíritu Santo en su corazón y su vida. Dios tuvo que derribar barreras, orgullos, vanidades, sentido de grandeza y de superioridad, ¿no? Tuvo que hacerlo, que Saulo volviera al piso. Amén. Dice la palabra que cuando Saulo iba camino a Damasco, ¿qué pasó con él? Cayó a tierra, pero eso de caer a tierra tiene un significado, ¿no? ¿Saben? El que tiene la autoridad anda erguido, ¿cierto? Anda derechito, mirando hacia el frente. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Pero ¿qué hizo Dios en el corazón de Pablo? Lo hizo tirar a tierra como una forma de decirle: si no estás dispuesto a irte a la tierra, nunca vas a hacer lo que yo quiero que tú seas. ¿Cuántas veces Dios quiere que volvamos a las manos del alfarero como un pedazo de tierra que no vale nada, que no tiene valor, pero que Dios sí le va a dar valor? ¿A través de qué? Del trabajo que va a hacer. Amén. Del trabajo que va a hacer. Y cuando tú llegues al final de ese trabajo,
Y Dios diga, qué hermosa es esta vasija. Pero ese va a ser el resultado de ¿qué? De un corazón dispuesto, de un corazón sensible, de un corazón, ¿verdad? No orgulloso. Dios desea que tú llegues a ser una vasija. En segundo lugar, la consagración es un elemento importante para llegar a ser una vasija, un instrumento en las manos del Señor. Y consagración tiene que ver con apartarnos de toda contaminación. Amén. De no permitir que nada venga a nuestra vida que nos pueda contaminar. ¿Sabían ustedes que uno de los alimentos más puros que existen sobre el planeta Tierra, el alimento más puro, ¿cuál es el alimento más puro? De un alto contenido de proteínas. Huevo. ¿Ah? Huevo. Soypilla. La miel pura, la miel, porque ahora la trabaja, pero la miel pura que yo tengo. Ustedes, hermanos, ¿saben qué? Ustedes pueden tener un pote de miel pura y ustedes le meten una basura al fondo del frasco. ¿Sabe usted que al tiempo después esa basura que estaba en el fondo del frasco está arriba? ¿Por qué? Porque la miel va a eliminar todo elemento que no sea de su naturaleza. No sé si me entienden. ¿Cuál es la naturaleza de un cristiano? Su consagración, su santidad. No sé si me está entendiendo. Y todo aquello que te contamine, todo aquello que te va a afectar en tu vida espiritual, en tu vida, tu relación con Dios, tiene que salir. ¿Ya? Y tienes que estar dispuesto a que Dios te la... Si tú no puedes, Dios te la va a sacar en el proceso para que llegue a ser una vasija. Amén. Y en ese proceso cuando Dios te saca, duele. ¿No? Porque Dios te va a sacar el orgullo. ¿Ah? Lo va a sacar. Y cuando Dios está sacando el orgullo, uno está resistiendo. No, Señor, esto es mío. No, Señor, esto es una cosa mía. No, Señor. Y el Señor dice, no me sirve esto. Dios va a sacar actitudes nuestras. Actitudes a veces que tenemos, hermanos, y que hemos crecido, nos hemos desarrollado en este mundo con ellas, ¿verdad? Y que a veces las traemos desde pequeños. ¿Ya? La mentira. Actitudes maliciosas, de palabras deshonestas. Actitudes religiosas de saber que a veces, no, si yo con un día que vaya a la iglesia yo me golpeo en el pecho y estoy bien. ¿Sabes? Tienes que estar dispuesto a estar en las manos de las paredes. Amén. Si no estás en las manos de las paredes, no vas a llegar a ser una vasija. Amén. Dios estaba hablando a Jeremías diciendo, ve a la casa del alfarero porque yo voy a hablar a través. No podré, dice la palabra, yo hacer de vosotros como este alfarero. O casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero. Así sois vosotros, dice el Señor. ¿Me está escuchando? Así sois vosotros en mi mano. En mi mano. Tú eres y yo soy barro. Barro en las manos de este alfarero. Amén. Barros en las manos. Manos.
Esas manos santas, esas manos llenas de poder, de autoridad, de sanidad. Seamos barro en las manos de ese alfarero. Amén. Porque, hermano, nada somos en este mundo. Ayer yo le decía a una persona en un funeral que asistí, y él me decía, yo hace 3 días que estaba hablando con este caballero, hace 3 días que estábamos conversando y ni a 12 que podía yo verlo después de 3 días trayéndolo al cementerio. Porque la vida no es algo que tenemos pensado, le decía yo. Y lo más seguro que tenemos es la muerte, por lo tanto, es importante estar preparados para ese momento. Pero no esperemos, hermanos, ese momento para hacer el barro en las manos de Rafael. Dios quiere antes trabajar contigo. Dios quiere antes que tú seas ese barro en sus manos. Amén. Me hubiese gustado haber tenido barro y haber tratado de decirle a ustedes, hagamos un objeto. ¿No? Pero saben, lo importante es que Dios tiene algo maravilloso que mostrarte en esta mañana. Voy a invitar que se ponga de pie, hermano.